buenas noches a todos y bienvenidos un viernes más al espacio político de El Catalejo. Mucho que cortar y sobre lo que hablar en esta semana que ha sido decisiva para la investidura del Partido Socialista, para la investidura de Pedro Sánchez, que previsiblemente tendrá lugar la próxima semana. Además, también ha estado marcada por las protestas en la calle, sobre todo a las puertas de las sedes del Partido Socialista y principalmente en Ferraz, en Madrid. De todo esto vamos a hablar en El Catalejo, en esta tarde, en esta noche del viernes, y sobre el pacto entre el Partido Socialista y Junts, ese acuerdo y esos puntos que contiene el acuerdo. Voy a contar con unos tertulianos que van a abordar todos estos asuntos, pero como siempre, antes vamos a comenzar el programa haciendo un repaso por las principales cabeceras de los periódicos de nuestro país. Comenzamos con las portadas del lunes. El ABC titulaba: casi la mitad de los votantes del Partido Socialista contra la amnistía. El 52,5% de los españoles creen que la reelección de Sánchez es negativa, pero el 68% la da por descontada. El 70% de los ciudadanos no entiende el retraso de Armengol en convocar la sesión de investidura. Y más abajo se puede leer: el PP sigue llenando la calle por las cesiones al independentismo. Hacen referencia a las protestas del pasado domingo. El País, Partido Socialista y Junts se citan en Bruselas para culminar el acuerdo. El número 3 del PSOE busca hoy superar los últimos escollos con Puigdemont para la investidura. Los socialistas pierden fuelle frente a un PP al alza. El barómetro del 40dB que publicaba El País el lunes. El martes, El País: un juez irrumpe la investidura al imputar por terrorismo a Puigdemont. García Castellón activa la causa contra el líder de Junts en el caso Tsunami tras 4 años de investigación. Y al respecto, ABC sacaba en portada: la Audiencia Nacional acusa a Puigdemont por terrorismo. La Fiscalía se enfrenta al magistrado y recurrirá la imputación contra el prófugo, que señala al rey, a los jueces y al golpe de Estado permanente. Más abajo se puede leer: el Poder Judicial se planta. La amnistía supone abolir el Estado de Derecho. El miércoles, El País: los ultras se adueñan de la agitación callejera contra la amnistía. La protesta de Madrid reúne a miles de personas y acaba en disturbios. El PP no condena el acoso a las sedes del PSOE. El ABC: los policías señalan al gobierno y piden que no los utilice. Estupor por la orden de emplear gases lacrimógenos el lunes en Ferraz. Los sindicatos reclaman que se abra una investigación. Y más abajo, ultras descontrolados revientan la protesta contra la amnistía. Activistas radicales se suman a la manifestación para provocar el caos y la respuesta de los antidisturbios. El jueves, El País: PSOE y Junts ultiman el anuncio del acuerdo para la investidura. Bruselas pide explicaciones sobre la amnistía antes de que haya ley. Feijóo condena finalmente la violencia en la calle, pero señala al líder socialista. Sánchez critica el silencio cómplice del PP y se reúne con empleados del PSOE. Y el jueves, La Vanguardia: PSOE y Junts cierran un acuerdo para desbloquear la investidura. El comisario europeo de Justicia pide aclaraciones al gobierno por la amnistía, mientras que Feijóo culpa a Sánchez de los altercados. Hoy viernes, PSOE y Junts pactan la investidura con una amnistía para el procés. El texto incluye una mesa de partidos con un verificador internacional. La estabilidad de la legislatura se condiciona a cumplir lo acordado. Los firmantes explicitan sus diferencias al abrir una nueva etapa para Cataluña. Feijóo compara la alianza con el 23F, ETA y el desafío soberanista catalán. Y ABC: el PSOE humilla al Estado. Sánchez y Puigdemont sellan un acuerdo que entrega la amnistía total y acepta un mediador internacional para negociar un referéndum. El Consejo General del Poder Judicial, todas las asociaciones de jueces y fiscales, los inspectores de Hacienda y la calle lo rechazan. Y destaca: pactan crear comisiones para investigar a los jueces por prevaricar contra los golpistas del 1 de octubre. Todas las asociaciones de jueces y fiscales denuncian la quiebra de la separación de poderes. El prófugo se jacta de no haber pedido perdón y amenaza con más inestabilidad. Y a la derecha
Ceder el 100% de los impuestos rompería la solidaridad autonómica. La Caixa y Sabadell no volverán. Feijóo denuncia el proceso de capitulación y Abascal llama a resistir contra el dictador Sánchez. Von der Leyen avaló la carta del comisario de Justicia y estudiará expedientar a España. Estas son las portadas de la semana. Como les digo, destaca este acuerdo que da ya por hecho la investidura de Pedro Sánchez para la próxima semana en un principio, y destacan también esas manifestaciones en la calle por parte de españoles que están en contra de esta ley de amnistía y del acuerdo con Junts y concreto con Puigdemont. Vamos a comenzar con todos estos asuntos. Es hora de darle la bienvenida a los tertulianos de este viernes. Adelante, por favor, señores. Vuelvo a estar en minoría, precisamente, porque tenemos que repite un viernes más a mi derecha Manolo Lai, de Sumar, coordinador de Izquierda Unida en la provincia de Sevilla. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Encantado otra vez de volver. Otra vez, Manolo, encantados nosotros de tenerte aquí, ¿eh? Sí, gracias. José María Villalobos, el secretario vicesecretario de Organización del Partido Socialista en Sevilla. Muy buenas noches. Muy buenas noches y es un placer estar con vosotros. Y repite también a mi izquierda Rafael Belmonte, diputado nacional del Partido Popular. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, pues como les decía, señores, tenemos muchos asuntos que tratar hoy aquí en el Catalejo. Tenemos una semana cargadita de temas. Si les parece, por ir un poquito en orden, vamos a comenzar hablando de esas manifestaciones, concentraciones que se han ido dando en la calle a lo largo de toda la semana. Ya llevan semanas tanto PP como Vox convocando concentraciones los fines de semana en diferentes ciudades de España. Hemos visto la portada del pasado lunes haciendo referencia a la del domingo, pero durante la semana, no convocado explícitamente por los partidos, sí que ha habido concentraciones en las sedes del PSOE en muchos puntos de nuestro país, pero en concreto y con mayor y especial relevancia en la sede de Ferraz, en Madrid. José María, el martes incluso, pues esas concentraciones llegaban a ser violentas. Bueno, yo creo que es incuestionable que se está jugando con fuego por parte de los partidos de la derecha, con esos exabruptos, esa hipérbole que precisamente de la que hablaba en su día el secretario de Comunicación o el portavoz del Partido Popular. Hay momentos, hay líneas rojas que no se deben cruzar, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo hablar en concreto de mi agrupación, ¿no?, que es la agrupación de Utrera, en la que pues han amanecido antes de ayer amanecieron pintadas, ¿no?, con insultos y tal. Más allá de cualquier consideración, yo creo que hay dos cosas que sí son muy importantes. Primero, no se puede permitir en un Estado democrático el acoso a fuerzas políticas democráticas, a ninguna, de ningún tipo. Yo creo que eso es algo incuestionable. Es decir, es que la base de la libertad son las libertades, es la libertad de cada uno de nosotros y el derecho a tener las ideas que pues, cada uno crea conveniente y no sentirse violentado por el hecho de tenerlas. Y segundo, hombre, yo creo, y a mí me hubiera gustado, una condena sin paños calientes de la situación que estamos viviendo. El Partido Popular ha tardado mucho tiempo en condenar esta situación. Creo que además la primera fue la señora Ayuso, luego el señor Moreno, en esa carrera que parece que ya han iniciado por suceder al señor Feijóo, que le marcaron además la agenda al señor Feijóo. Pero además, bueno, con templanza. Hombre, yo creo que hay cosas en las que no caben las templanzas. Contra la violencia, contra el acoso, contra la coacción de los representantes públicos, yo creo que no valen paños calientes, sea de la ideología que sean. Y en este caso, yo le pediría al Partido Popular que diera ese paso que es necesario y que yo creo que no se le van a caer los anillos. De hecho, parece que lo van dando poquito a poco y yo me alegro por eso, pero yo creo que no valen paños calientes en este asunto porque, repito, podemos empezar a jugar con cosas muy peligrosas y ya vimos anoche cómo la cosa en Ferraz acabó como acabó y donde se están aprovechando pues los más radicales, ese caldo de cultivo, pues para provocar situaciones que yo creo que no son de recibo y ponernos a todos y a los primeros, a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado en un compromiso. Manolo.
Bueno, en primer lugar me gustaría mostrar mi solidaridad en nombre de Sumar con el PSOE. Evidentemente estamos de acuerdo con el derecho a manifestación, el derecho a concentración. Yo mismo he participado en esta semana, la semana pasada, en manifestaciones a favor de la sanidad pública en Andalucía o de apoyo al pueblo palestino. Son manifestaciones en las que se muestra una determinada posición dentro de un orden democrático y, por tanto, son manifestaciones que forman parte de la vida tradicional de una democracia consolidada, ¿no? Estos escraches que se están produciendo en las sedes del PSOE evidentemente son aprovechados por grupos ultras y también son alentados por determinados poderes fácticos que todavía no han abandonado el franquismo sociológico que tiene este país, ¿no? Lo hemos visto en las portadas de los diarios, donde evidentemente en algunos casos pues se está incendiando la calle para que pasen las cosas que pasan, ¿no? Lo hemos visto, aparte de la guerra mediática, pues bueno, cuando ABC habla de los policías, los jueces, está hablando de determinados policías, de un determinado sindicato muy ultra. Cuando hablamos de los jueces, estamos hablando de determinados jueces muy conservadores. Cuando estamos hablando de la Iglesia, estamos hablando de determinadas manifestaciones de obispos diciéndole a la gente que se ponga a rezar, no vaya a ser que se rompa España. Por tanto, forma parte, digamos, de un caldo de cultivo que alienta efectivamente este tipo de violencia que, bueno, yo creo que en un Estado democrático se pueden opinar de manera diferente, pero desde luego lo que no se puede es acudir a la violencia para defender esos determinados postulados que, bueno, que son democráticamente admisibles, ¿no? Rafael. Bien, bueno, en primer lugar, el Partido Popular nunca va a alentar protestas violentas. Es más, cuando se ha convocado manifestaciones en toda España, ¿no? Este domingo del 12 a las 12, se ha querido siempre, y además la primera premisa es la protesta democrática, pacífica, normal en un Estado democrático. Por lo tanto, es evidente de que si en algún tipo de manifestación en la calle se produce algún tipo de violencia, de acoso, de coacción, uno, eso es rechazable, como lo ha hecho ya el Partido Popular, el presidente Feijóo salió el otro día. Dos, es perseguible y es condenable. Eso sí rompemos las líneas rojas, ¿no? Hay otras líneas rojas que se están saltando, pero podemos hablar más adelante sobre esas líneas rojas, ¿no? En ese sentido, yo sí coincido con José María en el hecho de que no se pueden permitir. Tampoco se pueden permitir, por ejemplo, cuando se rodeaba el Parlamento, cuando tomaba posesión Juanma Moreno en el 2018, donde hubo autobuses fletados por el PSOE para rodear el Parlamento, o en el 2011 en Sevilla, cuando tomó posesión Juan Ignacio Zoido y se rodeó la plaza de San Francisco, se tiraron huevos contra algunos de los asistentes, contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que venía a esa toma de... Perdón, era el líder de la oposición todavía. Entonces, ahí, eso es una cuestión. Pero no podemos estar obviando de que la calle está respondiendo, las personas están respondiendo a unas cuestiones que podemos ahondar más adelante si estamos ahora en un punto únicamente relacionado con eso, ¿no? Y que la gente, pues, lógicamente es el depósito y la desembocadura de un malestar ciudadano, ¿no? Lo decía Manolo antes respecto a los escraches. Bueno, yo he visto a dirigentes, no de la organización de Manolo, pero sí de algo donde está integrado, que los escraches para ellos eran jarabes democráticos. Igual de mal eran ahora que antes. Eso no se puede permitir. Pero no solamente escraches en las sedes de los partidos, en las casas de los políticos, que yo recuerdo en las casas de Soraya Sáenz de Santa María, o algunas imágenes contra Cristina Cifuentes. Y por supuesto ahí lo que tenemos que tener es la serenidad y la tranquilidad para que gran parte de la población española que está hoy, precisamente hoy, después de lo que pasó ayer en Bruselas, ¿no? Que es donde se decidirá la soberanía nacional, y está indignada, pues lo puede expresar de manera democrática. Y solo un matiz respecto a las unanimidades y a todos, ¿no? Pero podemos por avanzar algo, ¿no? No son los jueces conservadores, es la Asociación Profesional de Magistratura, Jueces para la Democracia, Tomás de Victoria, la Unión Progresista de Fiscales, que yo estaba ayer leyendo los teletipos y me estaba quedando ciertamente sorprendido en cuanto a la unanimidad del sector jurídico sobre lo que estaba pasando y el pacto que se han alcanzado en Bruselas, que en este caso sí el señor Sánchez ha conseguido la unanimidad, pero en contra de todo el estamento
del Poder Judicial del Estado y del Poder Fiscal del Estado. Simplemente eso. A ver, sobre este despertar de la calle y sobre las protestas, tenemos la opinión de Ezequiel García, nuestro comentarista, en su sección La Vereda. Muy buenas noches a todos. Parecía mentira. 4 años después y la derecha se ha echado a la calle. Y se ha echado a la calle con un motivo lícito, y es estar en contra de los pactos a los que está llegando el Partido Socialista Obrero Español. No voy a entrar aquí a valorar estos pactos para que después nadie en el debate me diga que son sesgadas mis opiniones y demás. Bueno, cada uno tiene su opinión. Lo que está claro es que las opiniones son como los colores, así que ni la suya es más válida ni la mía. Pero lo que está claro es que lo que hoy en mi vereda vengo a decir, muchos lo piensan y no se atreven a decirlo. 4 años ha tardado la derecha en organizarse y lanzarse a la calle. Motivos ha tenido, motivos tiene y motivos tendrá, porque la ley de amnistía va a traer mucha cola. Decía el presidente Pedro Sánchez que esta nueva realidad iba a traer más convivencia. Está claro que no, ya se está viendo en las calles. Y desde aquí lanzo una reflexión que creo que ya se están haciendo en los partidos del centro derecha español. Cuidado con darle la cabecera de las manifestaciones espontáneas a grupos ultra, grupos que están al margen completamente de la Constitución, neonazis, neofascistas, etc. La sociedad civil tiene que tomar la calle, sea de una ideología o de otra, pero nunca animada por la turba de descerebrados. Y ahí nuestra clase política tiene mucho que decir y tiene mucho que hacer. Siempre la calle nos está esperando. Iba siendo hora. Y ahora toca protestar. Muy buenas noches. La condena de los actos violentos coincidimos todos, José María. Sí, pero hay que tener cuidado porque yo recuerdo unas imágenes que han salido esta semana de Esperanza Aguirre, que no es precisamente una militante de base, ¿no?, por así decirlo, del Partido Popular, participando en las concentraciones en Ferraz y alentándolas, ¿no? O las declaraciones de José María Aznar, ¿no? O las declaraciones de ayer de Ayuso, ¿no?, que sinceramente son para analizarlas cuidadosamente, ¿no? Yo creo que hay, a ver, la dialéctica, la oratoria, el oponerse a ciertas ideas que pueda tener otro, todo eso entra dentro de este juego democrático. Yo creo que al final, con el paso del tiempo, nos va enriqueciendo, ¿no? Pero creo que hay que tener muchísimo cuidado porque cuando se blanquea, incluso se normaliza posiciones extremas, como ha hecho el Partido Popular con Vox y con la ultraderecha, pues al final se normaliza y todo eso hace que ellos vayan ocupando un espacio que durante muchísimos años habíamos logrado que no tuvieran. Y ahora nos encontramos situaciones como las que nos hemos encontrado esta semana, en las que probablemente los que reventaran las manifestaciones no fueran los miembros del Partido Popular. Yo no veo al señor Belmonte como un radical con el pasamontaña, igual que él tampoco nos verá a nosotros, ¿no? Pero es que tenemos una responsabilidad y tenemos que evitar que esos que sí van a lo que van, lo consigan, ¿no? Entonces yo desde aquí haría un llamamiento, porque creo que han tardado mucho en condenarlos, ¿no? Y bueno, a mí me encanta que haya manifestaciones en la calle. Yo lo que pido es que se le dé el mismo eco a todas y que se escuche a todas por igual, porque hace poco, lo decía Manuel, estuvimos en una manifestación por la sanidad pública, miles de andaluces, hace 2 domingos, y bueno, se nos ha escuchado también poco, ¿no? Entonces yo creo que había más gente que las que se han manifestado estos días en contra del pacto entre el Partido Socialista y el resto de fuerzas políticas, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener cuidado. De esta manera esto no nos sorprende. Es sistemático que cada vez que el Partido Popular no llega al poder cuando creía que iba a llegar al poder, pues cuestiona las decisiones, cuestiona los pactos, habla de que se rompe España, habla de traición. A mí me llama mucho la atención la portada del ABC, la de hoy, ¿no? Que, el PSOE traiciona a España. Yo creo que
uno se va a la portada de hace 30 años, en el año 93, 30 años justo, y era Felipe González traiciona a los españoles. España se rompe. Yo creo que han pasado 30 años, se ha demostrado que España no se ha roto, que España es más fuerte que hace 30 años y que no ha habido ninguna traición a nadie. Es curioso que cuando 3 años después el señor Aznar le hizo todas las concesiones que le hizo al nacionalismo e independentismo catalán, que fue muchísimo más de lo que se ha hecho ahora o de lo que se hizo en el año 93, era por la gobernabilidad, por la estabilidad. Yo creo que esa doble vara de medir también se la tiene que medir la derecha y todo esos altavoces que tiene alrededor, ¿no? Cuidado, España no se rompe, España está más fuerte que nunca y simplemente vamos recorriendo nuestros capítulos de la historia en un entorno de convivencia que es un valor absoluto que todos tenemos que intentar preservar. A ver, la calle siempre responde, pero al final son las urnas las que siempre hablan, ¿no? Y por tanto, recordaba la manifestación de la semana pasada, o el fin de semana pasado, respecto de la sanidad, que fue una manifestación bastante potente. Hubo una manifestación incluso más potente antes de las elecciones autonómicas y, sin embargo, pues Juan Manuel Moreno Bonilla obtuvo mayoría absoluta. Quiero decir, evidentemente en la sociedad hay determinados aspectos en los que hay diferencias de opiniones en aspectos fundamentales, como puede ser el caso de la sanidad, como puede ser en nuestro caso, que esta semana nos hemos manifestado también en apoyo al pueblo palestino y también en una manifestación enorme, después de haber hecho ya 3 en la provincia de Sevilla, la cuarta también es enorme, que es algo que también nos parece muy relevante en la medida en que refleja un malestar social y sobre todo un apoyo a los derechos humanos. Y por tanto, una cosa es que haya una parte de la sociedad que piense de una determinada manera, otra cosa es lo que digan determinadas encuestas que hacen determinados medios que hasta ahora han demostrado que cuando llega el momento de la verdad y hay que abrir las urnas, pues no coincide exactamente con lo que luego vota la gente. Y otra cosa es, digamos, alentar de determinados poderes, que yo no estoy hablando en este caso del Partido Popular, sino que estoy hablando de los poderes que he mencionado antes. Yo recuerdo que hace unos años trajimos a 2 hermanas, yo iba con 2 hermanas a un juez, Romeo, que ha llevado algunos casos importantes, y este hombre estaba en Jueces para la Democracia, ¿no? Y yo le decía, bueno, tú eres un poquillo más de izquierda que Jueces para la Democracia, ¿cómo estás ahí? Y dice, bueno, yo estoy en Jueces para la Democracia por romanticismo. Yo puedo no coincidir también con Jueces para la Democracia. Creo que en el anterior mandato del Gobierno de España, que todavía no ha terminado, había algunas cuestiones que quizás nos llamaban mucho la atención, pero que para mí eran importantes. Por ejemplo, en los presupuestos había becas para gente sin recursos que pudieran estudiar judicatura. ¿Por qué? Pues porque creo que la democracia todavía no ha llegado a la judicatura, del todo, igual que no ha llegado a otros ámbitos de las instancias de los poderes del Estado, ¿no? Y decía, estas becas para que los jóvenes que no son hijos de o que no tienen relaciones con la judicatura, pues puedan tener becas y puedan estudiar y puedan ser jueces, porque todavía queda un caminito por recorrer, ¿no? Cosas como esa hacen que al final el derecho a la manifestación se vea perjudicado pues por ultras. Por ejemplo, yo creo que el problema que tiene el Partido Popular en este caso concreto es que efectivamente hace unos años pues solo existía el Partido Popular y la gente más conservadora que ahora está en Vox, pues digamos que estaban dentro de ese paraguas, y ahora pues tiene que atender a el lado moderado, digamos, que pueda tener el Partido Popular y al mismo tiempo el lado ultra que tiene o que tenía el Partido Popular y que ahora está en Vox, ¿no? Y creo que esa contradicción pues muchas veces es complicada de resolver, y por eso dentro del Partido Popular pues se ven declaraciones incendiarias como las que pueda tener el líder de Vox, y luego hay otras declaraciones en las que bueno, se muestran las diferencias, se muestra la falta de compromiso a lo mejor con el Estado, por decirlo de alguna manera, y en este caso pues bueno, creo que esas contradicciones hay que resolverlas igual que todos tenemos nuestras contradicciones. Por tanto, espero que las próximas manifestaciones, el domingo coincide con otra manifestación de apoyo a Palestina en Sevilla, espero que no haya ningún problema, y por tanto yo lo que espero es que la normalidad haga que las manifestaciones se resuelvan bueno, dentro de esa normalidad democrática, y que luego pues se vuelva a gobernar como creemos que se debe gobernar en base a unos acuerdos que se han producido en el Parlamento, ¿no?
Rafael, mucho que contestar, Sí. Contestar a la coalición es complicado siempre, ¿no? Pero bueno, siempre es interesante y rico el debate, ¿no? Bueno, es que por apuntar un poco los temas, aunque sea desordenadamente, ¿no? En primer lugar, pues lo de Esperanza Aguirre. Bueno, no podemos cuestionar que no creo que el señor Villalobos haya querido cuestionar la participación de una persona en una manifestación, porque eso es lo que ha dicho Esperanza Aguirre, participando, bueno, como una persona que ahora mismo además no creo que tenga ninguna responsabilidad política en cuanto a cargo público, salvo que yo me equivoque, ¿no? Claro, es muy útil, o lo ha sido muy útil y muy, digamos, usual por parte del PSOE, por parte de la izquierda, muchas veces, al contrario, decir que los que estamos normalizando opiniones ultras es contra opiniones ultras o normalizar transgresiones absolutas casi del Estado de Derecho de ellos, ¿no? Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Opiniones ultras es vender la soberanía nacional en Bruselas detrás de una cortina el tercer hombre de a bordo del Partido Socialista. Eso no es lo suficientemente ultra, eso es mucho más que una manifestación ultra, ¿no? Y eso es lo que pasó allí. Las manifestaciones de la señora Ayuso, bueno, la deriva autoritaria del señor Sánchez, que no es más que estar dispuesto a todo, con tal de mantener el poder y transgredir cualquier tipo de límite, si se quiere, ético-moral sobre la concepción de España en los últimos 40 años, está más que ahí, ¿no? Mire, vamos a hacer una cosa. Yo le alabo la cuestión de Felipe González. Háganle caso a Felipe González, que pidió nuevas elecciones. O Felipe González era un referente hace 30 años y ya no lo es. A partir de ahí, un matiz. Aznar nunca pactó con el independentismo. Pactó con Convergencia y Unió, que era un partido regionalista catalán. Pactó lo que pactó, pero nunca se fue a Bruselas a pactar con alguien que está perseguido en estos momentos por la justicia. Hombre, yo comprendo que hoy puede ser un día especialmente malo para el PSOE, ¿no? Pero decir que España está más fuerte que nunca, que no sé si se refiere a las cesiones de la condonación de deuda, que ese dinero también es de los andaluces, que ahora podemos pasar al debate, ¿qué le va a decir el Partido Socialista de Andalucía a los andaluces de lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español? Que los 15.000 millones también tienen parte que ver los andaluces, o que España es más fuerte que nunca cediendo parte de sus decisiones soberanas o imponiendo un relator, una persona de fuera, a comprobar que no seamos una dictadura bananera, como si esto fuera ahora mismo una especie como de Estado de Derecho que no funciona, ¿no? O por lo que se han levantado los fiscales, o decir que los jueces y los fiscales hacían violencia legal y hay que estar en contra de eso. Claro, ya como reflexión final, cuando se ha avanzado al hecho de empezar a decir que hay jueces buenos y jueces malos, los políticos sí estamos sometidos a eso. Hay políticos buenos, políticos malos, podemos estar en una opinión, en otra, y es bueno y razonable el contraste de opiniones. Ahora, ya hay jueces buenos y jueces malos. Esto en 40 o 50 años no se había trasladado. Y eso empieza a ser... Bueno, con eso empezamos con unas experiencias terribles durante la segunda o tercera década del siglo pasado en Europa, pero podemos verlo luego, ¿no? Y un dato, porque eso sí lo conozco, son datos, se puede comprobar, ¿no? No lo puedo poner encima de la mesa. El 80% de las personas que aprueban la posición de judicatura no tenían una relación previa no eran hijos de jueces o de magistrados, son estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, se pueden ver. Esa digamos, espíritu de cuerpo puede existir quizás a lo mejor en la milicia, en los militares, donde sí hay los hijos, pues algunas veces pues siguen el camino de sus padres, pero no existe estadísticamente en la judicatura, lo dicen los informes del Consejo tal. Bueno, a partir de ahí, la gente, bueno, pues veremos, había mucha gente en la, digamos, un poco manifestación contra la sanidad el otro día, no puedo cuestionar el concepto de mucha o poca, es susceptible de valoración. Vamos a ver la gente que hay el domingo contra lo que se ha perpetrado ahora mismo en Bruselas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a entrar ya en materia. Este pasado jueves llegaba algo que estaba sobre la mesa ya desde hace unas semanas, el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts. Santos Cerdán en Bruselas conseguía llegar a ese acuerdo con Puigdemont y entre los puntos que recoge el documento, por ejemplo, la ley de amnistía, la lawfare o judicialización de la política, el referéndum de la autodeterminación
autodeterminación, la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Cataluña y el mecanismo de acompañamiento, verificación y seguimiento. A partir de aquí, el Partido Socialista ya tiene todos los votos necesarios para la investidura de Pedro Sánchez, pero hasta el momento se desconoce la fecha, aunque se habla ya de la próxima semana. Bueno, yo creo que esa es la clave, precisamente, lo que has dicho, ¿no? Que va a haber gobierno y que va a haber un gobierno de izquierda. La amnistía no es el problema. La amnistía no es el problema. A mí me ha gustado mucho escuchar al señor Belmonte porque, hombre, desde que soy un chiquillo casi, llevo escuchando lo de que España se rompe, que se ha traicionado a España, que se ha convertido en una gran felonía, ¿no? Eso es un epíteto que les gusta a ustedes mucho, ¿no? Desde que soy un chiquillo. Lo cierto es que estamos en el año 2023, España no se ha roto, España va a estar más fuerte que nunca y, curiosamente, repiten ustedes los mismos mantras que hace 30 años. Yo desde aquí aprovecho y, bueno, a todos los que nos estén viendo les pediría que entren en internet y que busquen las portadas del diario ABC del año 93, cuando el señor González pacta con el señor Pujol la gobernabilidad de España, y que busquen las portadas del ABC cuando el señor Aznar pacta con el señor Pujol la gobernabilidad de España. El discurso en el año 93 exactamente el mismo que nos está planteando hoy el señor Belmonte, el Partido Popular y el aparato mediático que gira en torno al Partido Popular. Por lo tanto, yo le pediría a los que nos estén viendo tranquilidad, que España no se va a romper. Yo creo que ayer se produjeron 4 buenas noticias y un par de ellas o 3 malas, ¿no? Primera buena noticia, va a haber gobierno en España. Yo creo que el que las fuerzas políticas sean capaces de entender el mandato que los ciudadanos le dan a través de las elecciones es una buena noticia. Y que el mandato al final fuera, oiga, hemos elegido a 350 hombres y mujeres para que se pongan de acuerdo, elijan un presidente del gobierno y haya gobierno y esto empieza a funcionar. No podemos estar con un gobierno en funciones. Eso se ha conseguido. Hombre, dicen, no, vámonos otra vez a las elecciones. Bueno, ¿por qué pasa? Porque no te ha gustado el resultado, pero el resultado de las elecciones es el que es. Y hay que intentar entender lo que el pueblo soberano dice. Segundo, buena noticia, el gobierno va a ser de izquierda. ¿Y eso qué significa? Pues que vamos a seguir hablando de la revalorización de las pensiones con el IPC, vamos a seguir hablando del salario mínimo interprofesional y vamos a seguir hablando de mejorar las condiciones de vida de la clase media y trabajadora de este país. Tercera buena noticia, los independentistas vuelven a la senda constitucional. Yo creo que es una noticia estupenda, que es algo por lo que hemos estado peleando durante muchos años. Cuarta buena noticia, los independentistas renuncian a la vía unilateral, que también es algo por lo que hemos estado peleando durante muchos años. No podemos obligar a nadie que niegue sus ideas. Yo creo que eso estamos todos de acuerdo. Pero que las defienda dentro del marco de la Constitución y no las defienda de manera unilateral era lo que íbamos buscando. Eso lo hemos conseguido. Y también, quinta buena noticia, se ha demostrado que 2 fuerzas opuestas que tienen visiones radicalmente diferentes de un asunto son capaces de sentarse, de poner blanco sobre negro cuáles son sus diferencias e intentar llegar a acuerdos por el bien de todos. Yo creo que son 5 muy buenas noticias. Malas noticias, pues que la derecha sigue sin aceptar los resultados del 23 de julio. Ellos se veían ya en la Moncloa y cuando de repente se dan cuenta que los españoles no les han dado su beneplácito, pues eso produce una frustración que todavía no han logrado superar. Segunda mala noticia, sigue aumentando de manera irresponsable el ambiente de crispación provocado por algunos, y digo algunos, o algunas, líderes del Partido Popular. Entonces, en vez de avanzar, parece que retrocedemos. Del año 93 al año 96 ya lo he dicho, en el año 2004 también lo he dicho, y ahora toca pues en el año 2023. Por lo tanto, yo creo que ayer se produjeron 5 muy buenas noticias y 2 noticias malas. Yo confío en las buenas noticias y creo que tenemos un buen porvenir por delante, que hay un gobierno que va a ser fuerte, que va a hacer avanzar a este país y que se va a preocupar por los problemas de la gente para intentar solucionarlo. Yo agradezco el tono que utiliza Rafael porque creo que
desgraciadamente no coincide con otros tonos que se utilizan en su partido y evidentemente está a años luz de lo que utiliza otro partido, ¿no? Yo viendo el resultado de las elecciones y viendo lo que está pasando ahora, creo que es una buena noticia al menos que no haya un gobierno PP-Vox, porque ya sabemos lo que representaría Vox y viendo lo que está pasando en las calles y lo que está alentando, que yo creo que a Vox sí que a lo mejor había que acudir a la justicia para determinadas declaraciones que ha hecho su presidente, ¿no? La justicia es un cachondeo, lo decía Pedro Pacheco hace un montón de años, o sea, quiero decir que lo que está pasando en el Consejo General del Poder Judicial, esa reunión que tiene de urgencia, es que, vamos, no es un cachondeo, es lo siguiente, ¿no? Me parece un poco bochornoso y creo que es síntoma de lo que he comentado antes. A ver, a mí no me gustaría hablar de los FER, pero yo, bueno, Rafael ha sido concejal en el Ayuntamiento de Sevilla y recordará una etapa en la que nuestro compañero Antonio Rodrigo Torrijos fue absolutamente perseguido por la jueza Laya. Y hasta tal punto de que él, después de haber superado los 4 o 5 juicios que tuvo, de los que fue totalmente absuelto en todos los casos, él llegó a denunciar esa persecución y, de hecho, su denuncia fue aceptada en instancias superiores y ha sido indemnizado por eso. Y esa denuncia, pues, denota que ha habido una persecución. Nos puede gustar más o menos, pero desgraciadamente eso existe, ¿no? Y luego hay otra, él ha hecho referencia a una buena noticia. Yo pertenezco a una organización republicana, que a la hora de negociar, evidentemente yo no he renunciado a la república, no la república de quitar al rey y poner a un presidente de la república, sino la república como modelo de convivencia y como profundización en la democracia, ¿no? Y para mí también es una buena noticia que en el Parlamento de Cataluña, tanto Junts como Esquerra Republicana hayan renunciado a esa vía unilateral. Eso no ha salido apenas en la prensa, pero ha habido una propuesta de la CUP que ambos partidos han rechazado y creo que eso también es una buena noticia, por lo menos para quienes no nos sentimos independentistas de ninguna de los territorios de este país, ¿no? Y creo que en este acuerdo, y a la referencia que ha hecho Rafael a la cuestión de los 15.000 millones, yo creo que en este acuerdo, para un republicano como yo, también tiene ciertas ventajas en la medida que creo que sí que se puede, a raíz de estas negociaciones, que son diferentes a las que hemos tenido nosotros con el PSOE, sí que se avanza a cierta normalización o hacia cierto desarrollo de lo que sería la res pública, ¿no? ¿Por qué? Pues porque probablemente lo que está pidiendo Cataluña es lo que un federalista como yo, que tiene un grupo parlamentario que habla de la plurinacionalidad, pues probablemente también Andalucía podría tener ciertas ventajas si realmente al final se desarrolla todo eso para todos los territorios del Estado. Por tanto, para mí también, aunque estamos hablando de negociar con un partido como es Junts, que proviene de la burguesía catalana, la misma burguesía catalana que sale de Convergencia y Unión, ¿no? Pues creo que a lo mejor en ese aspecto también nos puede beneficiar siempre y cuando se desarrollen los demás aspectos que son los que verdaderamente igualan a los españoles y a las españolas, que es la sanidad, la educación, el empleo, salario mínimo, pensiones, servicios sociales. Eso es lo que nos iguala a todos y creo que en eso no se va a tocar nada respecto de lo que se ha pactado con Puigdemont, ¿no? En este caso. Antes de darle la palabra a Rafael y de que conteste, una pequeña pausa para la publicidad. Nos tenemos que ir unos minutos y volvemos enseguida. Hasta ahora.
Ya estamos de vuelta en el Catalejo y había quedado a Rafael con la palabra en la boca ya, a puntito de hablar. Muchos apuntes los que tiene, va tomando nota para ir contestando todo y que no se le quede nada atrás. Claro, por intentar ser preciso, ¿no?, en la cuestión, ¿no? Empezando no quizás por el Partido Socialista, ¿no? Bueno, pues el señor Villalobos, José María, que nos conocemos, ambos nos gusta el fútbol. Además, en el fútbol no tenemos disidencia. Ahí lo lleváis peor conmigo. No hay disidencia, pero claro, él ha, digamos, utilizado, en mi opinión, un recurso que se hace en algún partido cuando la situación está comprometida, que tú echas un balón a la esquina, al córner, te pones allí, lo alejas un poco de la portería, ¿no? Y hablando un poco de los gobiernos de izquierda y el progreso, ¿no? Pero a mí me gustaría, yo tengo que coger el balón y ponerlo en el centro del campo, ¿no? Y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que pasó ayer? Y todas las cosas, los que nos gusta analizar las cosas, tienen una parte de forma y una de fondo, ¿vale? Vamos a la forma, que a lo mejor es más sencilla. Un representante de un candidato a la presidencia del gobierno negocia con una persona que está perseguida por la justicia en este momento, ¿vale? No negocia ni siquiera en España, negocia fuera de España. Es decir, ponemos el acento de los acuerdos y las decisiones de que afectan a los españoles justamente fuera, en la Unión Europea, en Bruselas, donde permanece huido, y pacta una serie de cosas que él no refrenda, que refrenda su número 3, ayer comparecía Santos Cerdán explicándolo, y después los independentistas con los que pacta están absolutamente regocijados, y empieza el Partido Socialista a decir eso de la renuncia a la vía unilateral. No han renunciado a la vía unilateral en ningún caso. Es que no lo han dicho, es que lo dijo ayer el señor Puigdemont, que su límite es la voluntad del pueblo de Cataluña y van a seguir trabajando por ello. Lo que pasa que, ahora que se habla de terminales mediáticas, las terminales mediáticas, el mantra del PSOE es decir, hemos conseguido la renuncia a la vía unilateral. Falso. Han cedido en todo. Y ahora vamos a la cuestión de fondo. Aquí estamos hablando de que, sin encomendarse a nadie, o sea, con un problema de forma, sin pasar por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, condonan la deuda. Oiga, usted lo hace mal, pero nosotros se lo perdonamos. 15.000 millones. La comunidad autónoma que lo hace bien, entonces que tendría que recibir dinero entonces, ¿no? ¿Cuánto? Porque hay comunidades autónomas que no tienen deuda. Bueno, ya si hablamos de Andalucía, a lo mejor podríamos hacer algo relacionado con Andalucía, ya esto al final se nos desmadra, ¿no? Estamos hablando de otra cosa más importante, que es la amnistía. El señor Villarobos ha dicho, la amnistía no es el problema. Claro, si ese es el razonamiento del Partido Socialista, estamos hablando, uno, de que los policías que fueron allí a defender los derechos del Estado, cuando el golpe de Estado y se proclamó la independencia unilateral, lo hicieron mal. No es que se le perdona un delito, que el indulto es perdonar un delito y perdonar la pena del delito. Pero la amnistía es decir, lo que usted hizo estaba bien hecho. Es más, si mandamos a los policías allí, que algunos quedaron heridos de por vida, lo estaban haciendo mal. Y le pedimos perdón encima. Eso es lo que considera la amnistía, que por lo visto no es el problema para el Partido Socialista. Y estamos hablando de los que pudieron hacer acciones delictivas, quemar contenedores, mobiliario público, manifestarse con, eso sí, con coacciones y con absolutamente escraches vejatorios. Esos, si eran independentistas, van a tener amnistía. Si lo hacían por otro motivo, no. O sea, estamos exculpando y avalando, el Partido Socialista está avalando todo lo que se hizo por parte de los independentistas en Cataluña desde el año 2012 hasta el día de hoy, a cambio de 7 votos. Ese es el precio. ¿Y por qué se piden nuevas elecciones? Porque si al Partido Socialista no le hubiera hecho falta, eso no se hubiera producido. O sea, no viene en el íter ideológico del PSOE haber coincidido esto, porque yo recuerdo al señor Sánchez, antes de las elecciones, decir que no lo iba a hacer, que en ningún caso. Y 11 ministros de 22 decir que no cabía. Carmen Calvo, Marlaska, una serie inveterada de responsables públicos del PSOE. Ergo, ¿a qué viene ese cambio de opinión? A que por un puñado de votos hacía falta eso. Por eso me refería antes a transgredir líneas rojas y límites morales para conseguir el beneplácito y una presidencia. Eso es denigrar la presidencia del Gobierno de España. ¿Por qué? Porque una persona que está dispuesta a hacer eso, todo lo que haga falta, por ser presidente, se denigra a sí mismo, por supuesto, y también denigra a la presidencia. Con 2 apuntes más.
la guerra judicial, el lawfare. O sea, lo que se hizo en el juicio de los independentistas, lo que hizo el Tribunal Supremo con Manuel Marchena al frente para juzgarlo, estaba mal hecho. Y pedimos perdón por ello, ¿vale? Eso fue con independencia de los indultos. Y ahora, el 100% de los tributos. Está muy bien para un discurso federalista. Está muy bien. Oye, todo el mundo. Pero el Partido Socialista no ha propugnado eso tampoco. El 100% de los tributos. Y sobre todo porque crea una desigualdad entre los españoles. Porque el PSOE no ha dicho, oiga, vamos a transferir el 100% de los tributos de todas las comunidades autónomas. El discurso federalista. No, lo hacemos para Cataluña. Es decir, rompemos la igualdad. Los andaluces vamos a tener que seguir pagando, ¿vale? Y bien que pagamos los andaluces, y encima infrafinanciados. Los catalanes se los guisan y se los comen ellos. La Generalidad de Cataluña, ¿no? No generalizo en los catalanes. Claro, y sobre todo, nos tienen que examinar desde fuera. Es decir, un señor, no sabemos quién, Puigdemont propuso al cardenal de Barcelona, quizás como una cosa exótica que ya rechazó, nos tienen que examinar si lo hacemos bien. Es decir, la soberanía del control de lo que hacen los españoles tiene que ser sometida al beneplácito de un señor extranjero. Eso viene en el pacto, ¿no? Digo porque por respetar lo escrito, un sistema de verificación, ¿no? Digo por si ya no empezamos a no tener el pacto por delante y a no reflejar lo que está escrito, aunque es cierto que el PSOE ha empezado a negar ya lo que viene en el pacto ante los sectores judiciales. Porque vuelvo a decir, la unanimidad anoche de todos los sectores jurídicos catalogados como conservadores o menos conservadores, de jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, el Colegio de Abogados de Madrid, que se reunió en sesión extraordinaria, ha sido unánime, ¿no? A partir de ahí, pues eso es lo que podemos aportar. No han renunciado a la vía unilateral, no van a renunciar. Simplemente esto ha sido por un puñado de votos. Eso es el precio que ha puesto, que quiere pagar Sánchez para seguir sentado en la Moncloa, que es triste por él y por España, porque creo que hay que tener límites morales y éticos a la hora de poder acceder a un cargo, porque todo no vale en política y todo tiene, y algunas cosas tienen que ser respetadas. Y respecto a lo que decía Manolo, ¿no?, de la violencia judicial, por intentar utilizar los menos anglicismos posibles. Vale, sí, pero no olvidemos que después de todo eso, el caso Mercasevilla, con independencia de sus ramificaciones, fue el hilo de Ariadna del que se tiró el mayor escándalo de corrupción que ha habido en Andalucía, que fue el caso de los ERE. A través de Mercasevilla fueron cuando entraron los ERE en Andalucía, ¿no? Esperemos que, lógicamente, la justicia no significa que no cometa errores. Por supuesto, todos los días se ven errores judiciales. España es una nación donde se cometen pocos errores judiciales. Estamos acostumbrados a ver en legislaciones anglosajonas, incluso en películas, en novelas, errores judiciales en otras culturas, ¿no?, en Norteamérica o algo así. En España no se cometen estadísticamente mucho, pero se indemniza. Pero una cosa es un error judicial y otra cosa es decir que eso se hacía aposta para perjudicar una determinada posición política, que es lo que se está diciendo en el pacto o en el relato que ahora mismo tiene el Partido Socialista, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que por lo menos digamos, la sociedad española, que ayer por la tarde es imposible, y perdón que me alargue, es imposible no tener y no saber que ayer por la tarde la gente estaba en la calle bastante molesta, o sea, pero lo tiene que saber incluso las personas que están aquí conmigo en la mesa, porque te paraban, te decían en los grupos, que todo el mundo tiene pues grupos de WhatsApp, y sobre todo, y rematando, en la postura del Partido Socialista de Andalucía, del Partido Socialista de Sevilla, porque está muy bien que el señor Sánchez, que a Andalucía creo que le importa bastante poco y Sevilla menos, porque ya se lo demostraron en las elecciones autonómicas y sobre todo en las municipales, no tenga esa consideración con los andaluces y con los sevillanos. Pero, ¿qué le va a decir el PSOE de Andalucía a los andaluces sobre lo que ha pactado el señor Sánchez? ¿Que está bien que el 100% de los tributos la gestione la Generalidad de Cataluña? ¿Que está bien condonar la deuda a los catalanes? ¿Que está bien que unos señores que cometieron un delito se les amnistía? Eso también sería interesante poder saberlo. Nada. Bueno, creo que bueno, hay muchas cosas. Yo me alegra porque es la oportunidad de aclarar todas aquellas, bueno, yo voy a ser bien pensado, ¿no? Y creo que son malas interpretaciones que el señor Belmonte ha hecho o que el Partido Popular esté haciendo, ¿no?, del pacto que ayer se confirmó, ¿no? Pero bueno, si hay se han hablado de muchas cosas, vamos a ir poco a poco. Hombre, yo creo que al señor Sánchez le importa tanto Sevilla que ha multiplicado, no sé si por 5, por 6 o por 10, ahora mismo no recuerdo el número,
el importe de las inversiones de los presupuestos generales del Estado en la provincia de Sevilla, con respecto a lo que tenía el señor Rajoy. O sea, porque al final los amores hay que demostrarlos con cariños y con hechos, ¿no? Y en este caso, al final las inversiones son los que demuestran el compromiso del Estado. Vamos a ver. Yo creo que no pueden tratar de confundir a la gente, entre otras cosas porque la gente es más inteligente de lo que muchas veces nos podamos creer. No se puede decir que se ha pactado cosas que no son ciertas. Una cosa es que en un documento ponga cuáles son las posturas de uno y otro, y otra cosa es que se diga que eso es lo que se ha pactado, porque no es así. Es que no es cierto. Es que lo mismo que se dice en el documento del pacto, que Junts apuesta por tener el 100% de los tributos en Cataluña, también se dice que el PSOE no está de acuerdo con eso. ¿Cuál es una de las virtudes que creo que es importante y una novedad del documento que se hizo ayer público? Y que probablemente tendríamos que aprender para el futuro, que se ponen las cosas en las que no estamos de acuerdo también. Y creo que eso es importante. ¿Que no renuncian a la vía unilateral? Sí renuncian a la vía unilateral. Se lo acaba de decir, te lo acaba de decir Manolo Rafael ayer en el Parlamento de Cataluña, y creo que es un hecho importantísimo el que se produjo ayer, porque además ayer era 9 de noviembre, una fecha simbólica también para el independentismo catalán. La CUP lleva una resolución al Parlamento de Cataluña para volver otra vez a la vía unilateral, al referéndum, etcétera, etcétera. Y Esquerra Republicana y Junts votan que no. Es decir, de hecho se reconoce dentro de... Tú no puedes... A ver, si me explico, tú no le puedes pedir a alguien que renuncie a sus principios. ¿Sí? Pues, ¿que son independentistas? Pues sí lo son, pero eso son convicciones personales. Es decir, usted tiene la suya, yo tengo las mías. Otra cosa es que el poder luchar o pelear dentro del marco constitucional por las ideas que tenga cada uno, eso es lícito. Y dentro del acuerdo se recoge que cualquier referéndum, ojo, postura de Junts, no del PSOE, sería dentro del marco de la Constitución y del artículo, no recuerdo el mismo cual, lo pone expresamente. Hombre, que el independentismo vuelva a la senda constitucional y renuncie a la vía unilateral, pero si eso la amnistía se le ofreció Rajoy a cambio de eso en el año 2017, creo que fue, el 18, hay una portada de la ABC con eso. Entonces, ustedes sí lo pueden hacer y nosotros no. Por eso digo yo que la amnistía no es el problema es que va a haber un gobierno de izquierda. El problema es que ustedes no van a gobernar. Porque yo creo que después de visto, repito, año 93 y año 96, porque es el espejo en el que ustedes se tendrían que mirar. Después de visto lo visto en el año 93 y en el año 96, ¿alguien duda que si su socio, su acompañante, en vez de ser Vox, que lo que hace es que ahuyenta al resto de posibles acompañantes, que fuera un socio que fuera compatible con Junts y con el PNV, ¿alguien duda que ustedes no hubieran negociado una amnistía? Yo creo que eso no lo duda nadie, porque la historia y la hemeroteca está ahí. O sea, es que ustedes están diciendo hoy lo mismo de Pedro Sánchez que decían de Felipe González en el año 93, y luego en el año 96 hicieron más. Si no quiere, tuvieron que pasar de Pujol enano hablan castellano a yo hablo catalán en la intimidad. Hombre, aquello fue un poco hasta ridículo, ¿no? Esa es la realidad. Esa es. Por lo tanto, los discursos casi apocalípticos, ¿no? De es que España se rompe, es que hemos traicionado a los españoles, es que este no es el PSOE de antes. No, mire usted, el PSOE es el PSOE de los militantes del PSOE y igual que antes, ¿no? Pero sí me gustaría cosas que se han dicho que me parece que habría que matizar. Hombre, ¿que la amnistía quiere decir que los policías lo hicieron mal o que los jueces lo hicieron mal? No. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. Eso no es así. O sea, la amnistía es una herramienta que promueve la convivencia y la vuelta de aquellos que se salieron de la Constitución a la Constitución. ¿Es un esfuerzo, una concesión que hacemos todos? Sí. ¿Es una concesión? Sí. Porque cuando se sientan dos partes a negociar, ahí tiene que haber concesiones. Lo importante, repito, que es mejoramos la convivencia en Cataluña, rompemos la unilateralidad, que es que la palabra se las trae, y vuelven al constitucionalismo, ¿no? Yo creo que eso es importante.
Y no se cuestiona el papel de la policía, y no se cuestiona el papel de los jueces, no. No. Y en cuanto al relator, hombre, vamos a ver, cuidado, no es un relator entre gobiernos, es un relator entre partidos, que no tiene nada que ver, es que no tiene nada que ver, son dos ámbitos totalmente diferentes. La soberanía está en los gobiernos, no en los partidos. El relator no va a cuestionar las actuaciones de los representantes de los ciudadanos, no, de los partidos, en la mesa de partidos. Hombre, y es lógico. Hoy decía el ministro de Presidencia, a una pregunta le preguntaban si Junts no se fiaba del PSOE, y decía, hombre, pues lógicamente no, pero nosotros de ello tampoco. Entonces, bueno, que haya alguien que pueda estar mediando, tampoco está más entre los partidos, no entre los gobiernos. Es que creo que ese matiz es importante, ¿no? Y luego, bueno, lo del lawfare yo creo que también se ha aclarado, porque las declaraciones que salían ayer salían en modo condicional, ¿no? Había preocupación por si podría, si salían en modo condicional, ¿no? Y yo creo que, bueno, a ver, ante una incertidumbre, pues lo mejor es aclararlo, ¿no? Y ya se ha aclarado perfectamente que no va a haber comisiones de investigación sobre las actuaciones de los jueces, se ha aclarado. Hay dos comisiones de investigación que se van a poner en marcha en el Parlamento, que vienen derivados del acuerdo de la Constitución de la Mesa, que es la del caso Kitchen, un caso de corrupción del Partido Popular, por cierto, y el caso Pegasus, y van a ser dos comisiones en las que llegarán a sus conclusiones, como cualquier comisión se ha hecho a lo largo de toda la democracia, y los resultados de las comisiones de investigación no interfieren, ni condicionan, ni revisan las actuaciones judiciales. No tienen nada que ver. Entonces, cuidado, a ver si estamos metiendo en un batiburrillo cosas que no tienen absolutamente nada que ver. Por lo tanto, yo entiendo la frustración que tiene el Partido Popular. Yo la entiendo. Es decir, es que el día 22 de julio estaban haciendo la lista de los ministros y el día 23 de julio se dieron cuenta que no iban a poder gobernar España. Porque había dos opciones nada más. Una, Partido Popular con Vox, y otra, el PSOE con otra serie de fuerzas políticas. El Partido Popular con Vox lo intenta, no tiene la mayoría parlamentaria suficiente y ahora parece que Pedro Sánchez sí la puede tener. Esa frustración está derivando en todo lo demás. Por lo tanto, yo creo que tenemos que quedarnos con cosas que se están consiguiendo muy positivas. ¿A mí qué me preocupa? Hombre, las pataletas, que ya estamos acostumbrados. Es decir, es que del año 2004 al año 2008, pues todos nos acordamos de las continuas manifestaciones que el presidente Zapatero tuvo en la calle, impulsadas por ustedes también, ¿no? Bueno, ya está, yo creo que también se tiene derecho a protestar. Oye, pues si yo no estoy de acuerdo, protesto. Pero que quien marca las elecciones son el momento sagrado de la democracia. Y el resultado de las elecciones es incuestionable y hay que intentar cumplir el mandato popular, que se expresa a través del voto. Hay un Parlamento elegido y el Parlamento tiene una función primera, que es elegir un presidente de gobierno. Y es lo que va a hacer, espero, en la próxima semana. Por lo tanto, repito, creo que es buena noticia que haya gobierno, buena noticia que sea de izquierda, buena noticia que los independentistas vuelvan a la senda constitucional y renuncien a la vía unilateral. Y una buena noticia que se demuestre que dos fuerzas políticas radicalmente diferentes que piensan opuestos sean capaces de sentarse, poner en lo que están de acuerdo, en lo que están en desacuerdo e intentar llegar a acuerdos por el bien de todos. Manolo, un momentito. Un momentito. Una pequeña pausa para la publicidad y volvemos enseguida, unos minutos. Estamos de vuelta y continuamos hablando de ese acuerdo entre el Partido Socialista y Junts. Le tocaba la palabra a Manolo Lai. Sí, la anterior vez que estuve aquí se habló sobre el pacto entre el Partido Socialista y Sumar, y se habló de Junts. Hoy se
por lo menos vamos a hablar del pacto con Junts, ¿no? Voy a hablar yo del de Sumar. No es broma. A ver, al final el resultado de las elecciones pues dio la necesidad de que hubiera un pacto a muchas bandas, varias bandas, ¿no? Y por tanto los votos de Junts valen como votantes lo mismo que pueden valer los votos del PNV, que está por cierto pendiente todavía, y los votos de cualquier otra organización. A mí me encantaría que los votos de Junts valieran menos y valieran más los de Sumar. Recuerdo que cuando se presentó Alberto Garzón a las elecciones por primera vez, que fue no hace tanto en realidad, obtuvimos 1 millón de votos y 2 diputados, y con 5 millones de votos otra fuerza política obtuvo más de 100 diputados. Quiero decir, a mí me encantaría que hubiera una reforma de la ley electoral para que los votos valieran lo mismo, con independencia de su cómputo luego en otros niveles en la ley electoral. A ver, a mí Puigdemont no es que me caiga especialmente simpático, y se negocia fuera porque está fuera. El Financial Times, que no es el Pravda ruso, soviético, alaba ese resultado, ¿no? Y yo recuerdo que mi secretario general del Partido Comunista, Enrique Santiago, no se le llamaba relator, ahora se va a poner de moda la palabra relator, desgraciadamente. Fue un mediador en un conflicto en Colombia, muchísimo más duro que el que se está produciendo aquí, evidentemente, y bueno, nadie se rasga las vestiduras porque él hiciera lo que tuvo que hacer. La amnistía es el final de un proceso, de un conflicto. Afortunadamente, el conflicto que hay aquí no es el de Colombia, afortunadamente, pero había que resolverlo. Y había que resolverlo sin, digamos, decir, la policía hizo mal. La policía no hizo mal, la policía hizo lo que tuvo que hacer en ese momento concreto y en esa coyuntura concreta, y por tanto aquí nadie está pidiendo perdón ni nada por el estilo, ¿no? Y mirad, lo del caso Mercasevilla, bueno, pues tuvo una resolución, pero lo de Torrijos no fue un error, fue una persecución. Igual que no ha sido un error la imputación de Puigdemont el mismo día en el que se va a firmar un acuerdo. Eso no es un error. Joder, que es que lleva años con este problema y el mismo día. El azar tiene muchos caminos, pero desde luego creo que cuando a Torrijos se le sacaba algo en ABC, era pocos días antes de las elecciones. Eso tampoco es un error. Eso son filtraciones interesadas de lo que se llamaban las cloacas del Estado. Hay cloacas en todos los estados y además es casi normal que las haya. ¿Por qué? Pues porque al final estamos hablando de servicios secretos, estamos hablando de cosas que forman parte del Estado, como la desgracia que le ha ocurrido a Vidal Quadras, ¿no? Que estamos hablando de otras cloacas de otro estado, que además me parece terrorífico ese estado, que quede claro, ¿vale? Y respecto al tema de la financiación, yo también soy partidario de que haya una reforma fiscal, ahí sí estoy hablando del programa de Sumar, una reforma fiscal, porque el problema para mí no es tanto que a una comunidad autónoma se le condonen determinadas deudas, siempre y cuando esa vara de medir sirva para todas las comunidades autónomas, como que cualquier persona que nos esté viendo aquí, que sea trabajador autónomo, pague menos impuestos que Florentino Pérez o que Amancio Ortega. Eso sí que nos iguala como seres humanos y como miembros de una democracia, y creo que eso es lo que sí permite que seamos todos iguales. Si hay algo que se considera fuera de la Constitución, pues que se lleve al Tribunal Constitucional. Es tan sencillo como eso, es decir, que lo que vamos a ver de ahora en adelante pues es probablemente muchas denuncias y mucho proceso judicial que se tendrá que resolver en el ámbito judicial y al final acabará en el Constitucional o, como dicen otros, en el Tribunal de la Unión Europea, ¿no? Y ya está, y eso es parte de la normalidad democrática que espero que una vez que tengamos gobierno, pues sirva para profundizar no en el pacto con Puigdemont solamente, sino en el pacto con el resto de fuerzas políticas, entre las que se encuentra mayoritariamente, porque va a formar parte del gobierno, Sumar. Rafael. Bueno, tengo que hacer un poco de, como hay mucho hacia atrás, casi de historia de la televisión, tengo que remontarme unos minutos atrás, ¿no? Para poder ir contestando un poco, ir un poco aportando ideas, ¿no? Uno, bueno, hablábamos un poco del interés de Pedro Sánchez en Sevilla, bueno, pues ya que está aquí el PSOE,
pues por favor, que lo de eso del puente, que se olvide, a ver si podemos hacer los túneles ya de la S40, que llevamos 20 y tantos años ahí no estoy yo de acuerdo. Cruzando. Eso es un debate, eso es otro debate. Ni yo tampoco, incluso desde el punto de vista técnico, que ahí puede hablar del punto de vista técnico. Lo hablamos con el alcalde de Coria cuando queramos. Sí, tampoco, claro. No, pero eso es otro tema, pero, Mari, por favor, es que el aeropuerto, las inversiones en Sevilla, que estén paralizadas, que se ha hecho en los últimos 4 años. ¿Se ha construido algún tramo de la S40? Porque a lo mejor yo estoy confundido y cojo el coche y voy por donde no es, pero lo digo en cuanto al interés de las inversiones. Vamos a ver. En nombre de España pido la amnistía. Eso creo que es textual, no nos podemos equivocar. El domingo pasado, o en el sábado pasado, de Pedro Sánchez en el Comité Federal del Partido Socialista. Primero, en nombre de España. O sea, esa tentación caudillista está muy bien, ¿no? En nombre de España. España soy yo, el Estado soy yo. Pido la amnistía, ¿vale? La amnistía no promueve la convivencia, claro. El objetivo de Pedro Sánchez es darle la amnistía para conseguir los votos y convivir con los independentistas. No es la convivencia, es convivir con los independentistas. Ese es el objetivo de Pedro Sánchez. Y claro que es rememorar y decir que el Estado se equivocó, porque voy a intentar dar esa opinión. Un indulto es perdonar la pena de un delito. Pero usted fue condenado. Pasó con lo que pasó en el Tribunal Supremo, con los líderes de Esquerra Republicana. La amnistía es decir que la conducta no era perseguible. Es que tenemos que diferenciarlo. Esas conductas no eran perseguibles. El indulto es perdonar la pena de un delito que permanece, y permanece en el Código Penal. La amnistía no. O sea, no persigue la convivencia, persigue la conveniencia de Pedro Sánchez con los independentistas. Pero son debates, hombre, puramente técnicos, ¿no? En ese sentido. Claro que sí, claro que... Y no renuncian a la vía unilateral. La vía unilateral no significa que la gente no pueda tener una ideología independentista. Yo no pido a nadie que renuncie a su ideología. Aquí tenemos ideologías diferentes, pero todos nos desarrollamos en el mismo marco de convivencia. La vía unilateral es romper el marco de convivencia, que es la ley, para aplicar tu ideología. Eso es la vía unilateral. Y a eso no van a renunciar. Porque es que lo dijeron ayer, lo dijo en rueda de prensa el señor Puigdemont. Por mucho que el PSOE quiera ahora blanquear, vamos a la palabra, blanquear ese acuerdo. Y eso es verdad. Somos absolutamente diferentes. Nosotros no estamos frustrados por no gobernar. El que siempre quiere gobernar a toda costa es el PSOE. No estamos frustrados por no gobernar, porque el Partido Popular tiene una ideología que intenta, y un modelo de España, y un modelo de convivencia, que es el que propone a los españoles y el que somete a las urnas. El que no aguanta nunca no estar en el poder es el Partido Socialista. Y hace lo que tenga que hacer, entre ellos plegar España por un puñado de votos. ¿Y sabes por qué no somos diferentes? Porque lo dijo Alberto Núñez Feijóo en el discurso de su investidura. Porque a él los votos de Bildu no los quiere. Si dependiera la investidura de Alberto Núñez Feijóo de los votos de Bildu, Alberto Núñez Feijóo no sería presidente. Es decir, porque se los dejaba a Pedro Sánchez. Eso está dicho, está en el registro parlamentario y se puede consultar. Por eso nosotros no estamos frustrados por no gobernar. Estamos frustrados porque no es que se rompa España con ese discurso catastrofista que ustedes nos achacan, es que se rompe la igualdad entre los españoles, la convivencia entre territorios, la gestión del sistema burocrático, y se humilla a la estructura burocrática del Estado. Y 2 apuntes únicamente a Manolo. También fue un error y una casualidad lo de la Unión Europea. La Unión Europea ha pedido explicaciones, y será porque está preocupada, ¿no? Y no asumo dialécticamente la cuestión del conflicto. O sea, lo del País Vasco no era un conflicto. Unos señores tenían una pistola que acercaban a la nuca de otro y disparaban. Eso no es un conflicto, eso es terrorismo. ¿Y el plan Ibarretxe? Eso es terrorismo. La palabra conflicto, que es un recurso, creo yo, de la dialéctica marxista para unificar las disidencias, ¿no? Unificar y plantear una especie de partido de rugby, no es un conflicto. Tampoco había un conflicto en Cataluña. En Cataluña había unos señores que hicieron una declaración de independencia ilegal y se persiguió. Eso se llama romper la ley. Aquí estamos acostumbrados a decir, hay un conflicto. No, mire usted, un conflicto no. Tampoco es un conflicto, pero eso es otro debate totalmente aquí, no nos da tiempo a lo mejor a entrar, cuando alguien hace una absoluta barbaridad y una atrocidad en el otro Estado y el otro Estado responde. Eso no es un conflicto, eso es responder a una agresión. Pero a lo mejor no es hoy el tema de meternos ahí, porque también ahí no estamos de acuerdo. Pero no comparto el conflicto, y lo tengo que decir, porque aunque
aunque se utiliza por parte de la izquierda para unificar o marcar el marco de decisión o el marco de hablar, el marco un poco de tener un poco la dialéctica, no es un conflicto. Ni había conflicto en el País Vasco, había señores que disparaban y otros que recibían las balas, y en Cataluña lo que había era gente que se saltaba la ley, porque la independentista estaba muy bien en las elecciones. Las urnas, es el momento sagrado, no hacer la declaración de independencia cuando estos señores le dieran absolutamente la gana. ¿Y por qué se piden elecciones? Porque la amnistía no la defendía. ¿Defendía Pedro Sánchez la amnistía unos días antes de las elecciones? No. Pero es que lo decía, es que están ahí los registros, ni los ministros. Y ahora ha cambiado tanto de opinión que los españoles tienen que decidir, porque la amnistía afecta a todos los españoles, los tributos afectan a todos los españoles, y lo que está en el Código Penal y no también afecta a todos los españoles. Bueno, José María. Yo, en la intervención anterior salieron los ERE, estaba esperando a ver cuándo salía ETA y acaba de salir, ¿no? Bueno, a ver, habla usted como si estuviéramos de acuerdo con lo que pasó en Cataluña en el año 2017, 2018, y no lo estamos. De hecho, el Partido Socialista apoyó la aplicación del 155 en Cataluña, ¿no? Pero eso no quiere decir que no seamos capaces de intentar resolver un problema que afecta a la gente. A ver, que el problema de Cataluña no es un problema de Puigdemont, no. El problema de Cataluña es un problema que afecta a la gente en su día a día. Entonces, vamos a ver. Yo creo que el Estado demostró en el año 2017 que ante un desafío secesionista y soberanista como el que plantearon algunas fuerzas políticas en Cataluña, sabe defenderse. Con contundencia, con rapidez, podemos cuestionar algunas cosas, pero tiene instrumentos y demostró que para esas cosas no estamos. Y ahí estuvimos todos juntos. Yo creo que eso es incuestionable, que estuvimos todos juntos. Ahora, a partir de ahí, hay una situación que debemos intentar resolver, pero que yo creo que por el bien de todos. O sea, no es importante conseguir que partidos con una gran representación en Cataluña, como es RC y Junts, vuelvan a la senda constitucional y renuncien a la vía unilateral, que es que lo pone expresamente. Que Junts apuesta, Junts, no el PSOE, apuesta por un referéndum en las condiciones que se recogen en el artículo, ya no me sé el artículo de la Constitución, es que lo pone expresamente. No es importante eso. Y luego que tenemos que también que pensar en mucha gente que está afectada, porque el proceso muchas veces tendemos a pensar que es Puigdemont, el Junqueras, en fin, no, es que hay un montón de gente, pues imagínese, pues a lo mejor un director de un colegio que por la presión social se vio obligado a abrir el colegio y ahora mismo pues tiene un problema judicial. Eso pasa. Eso pasa. O el conserje que tuvo que abrir la puerta. Eso pasa. La señora Borràs, condenada por malversación. No, eso es otro tema, evidentemente. Vamos a verlo. Eso es otro tema. Eso es otro tema. Yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Eso es otro tema. Es decir, pero decir, oye, y dice, no, es que tenemos que ir a elecciones. No, es que ya hemos ido a elecciones. Es que ustedes no llevaban eso en el programa. No llevaban muchas cosas en el programa, pero cuando se conforma el Parlamento que se conforma y el mandato de los ciudadanos es, oiga, siéntense y pónganse de acuerdo para elegir un gobierno y empezar a gobernar y empezar a legislar, pues uno tiene que ceder ante ciertas situaciones. Todo el mundo tiene que dejarse cosas atrás en la mochila, incorporarse cosas nuevas. Ese es el arte de la negociación, esa es la capacidad que hay que tener de llegar a acuerdos. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el problema del Partido Popular? Que tiene un socio que hace que sea imposible que nadie llegue a un acuerdo con ellos. Ese es el problema. Repito, ¿alguien duda que si Vox fuera compatible con Junts y con el PNV no hubiera habido un acuerdo entre esos cuatro partidos para hacer presidente a Feijóo? Yo creo que eso es incuestionable, porque se demostró en el año 96. Entonces, bueno, creo que esa visión apocalíptica, ese volver a decir, es que España se rompe, es que han traicionado, es que esto es una dictadura. ¿Pero qué dictadura? ¿Qué dictadura? Si aquí la gente vota, si aquí la gente va a votar y todas las ideas están permitidas. Una dictadura era lo que teníamos antes, en la que algunas de sus ideas eran obligatorias
y nuestras ideas estaban perseguidas. Eso es una dictadura. Lo que tenemos ahora es una dictadura, hombre. Yo creo que hay cosas con las que no podemos jugar, de verdad. Hay un mandato ciudadano en el Parlamento y es el que se está intentando llevar a cabo. Que, como bien ha dicho Manolo, el PNV todavía no ha dicho nada, o sea que todavía no hay, digamos, quórum, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, repito, pero sobre todo no pueden decir cosas que no son verdad. No se cuestiona el papel de la policía, no se cuestiona el papel de la... Si nosotros apoyamos el 155, Rafa, es que lo apoyamos. Que lo apoyamos de verdad. Y lo hicimos porque, con toda la convicción del mundo, porque el Estado se tenía que defender de lo que estaba pasando. Pero, ¿vamos a ser capaces de pasar esa página? ¿Vamos a ser capaces de que esta gente vuelva a la senda del diálogo, de la convivencia, de los parlamentos, de la Constitución, de olvidarse de imponer su visión, en este caso de Cataluña, a los demás? Yo creo que es un camino necesario. Y luego, con el tema de las cesiones, bueno, pues hay cosas en los impuestos se puede ceder ya poco porque mucho se lo cedió a Aznar, la policía se la cedió a Aznar, es decir, no se pueden nombrar gobernadores civiles porque ya Aznar se lo cedió a Pujol. Cuidado con ese tema, ¿no? Y repito, no está en el ánimo, ni el PSOE está de acuerdo, y además lo ha puesto claramente, la cesión del 100% de los tributos a Cataluña. Eso no es verdad. Nosotros no estamos de acuerdo. Otra cosa es que la aspiración de con quien te sientas sea esa. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Igual que no estamos de acuerdo con un referéndum de autodeterminación y sí estamos de acuerdo por avanzar en la vía del estatuto. Igual que en Andalucía, que de hecho le hemos planteado, que por ejemplo de eso no se habla, ¿no? Es decir, nosotros le hemos planteado al gobierno andaluz y al Partido Popular en Andalucía, oiga, vamos a sentarnos, vamos a ver cuál es el grado de desarrollo del estatuto, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde nos interesa llegar. Pues, por ejemplo, el tema de la cercanía de los rodalías o las cercanías, ¿no? Es curioso, ¿no? Se le va a ceder a Cataluña, sí, pero es que las comunidades autónomas no lo quieren. No. Es que no lo quieren, porque viene acompañado de un déficit estructural importantísimo, ¿no? En Cataluña más. Entonces, oye... No, que es un marrón helado, ¿cómo está? Entonces, yo creo que... Extremadura más. Y en Extremadura más. Peor. Yo creo que es importante, por ejemplo, ya que hablamos, sale el tema, nos decir, oye, ¿por qué no nos sentamos como ha planteado Juan Espada? Oye, vamos a sentarnos. Tuvimos un estatuto en el año 2000, ahora mismo me falla la memoria. No recuerdo. Bueno, no recuerdo el año del nuevo estatuto de Andalucía. Vamos a ver qué hemos desarrollado, qué no hemos desarrollado, qué queremos desarrollar, qué no. Yo creo que ese planteamiento es interesante también para Andalucía, ¿no? Vamos, yo creo que ese guante que se le lanzó sería importante también que lo recogieran. Manolo, breve, porque nos estamos quedando sin tiempo. Sí, eso me recuerda que cuando se echó para atrás en el Congreso el Estatuto catalán, hubo una cuestión que a nosotros nos llamó mucho la atención, y es que el Estatuto de Andalucía, una parte importante estaba copiada del Estatuto catalán, incluso el concepto de nación, y el Partido Popular no recurrió el Estatuto de Andalucía, sí el catalán, y de hecho se lo echaron para atrás, ¿no? El andaluz es más avanzado en ese sentido, ¿no? Efectivamente, como dice Rafael, conflicto es un concepto que utilizamos en el ámbito del marxismo, igual que el de dialéctica o el de diálogo, ¿no? Son conceptos que utilizamos, tenemos incluso una estrategia que se llama estrategia para el conflicto, ¿vale? Porque evidentemente cuando hay una contraposición de intereses, es decir, cuando nosotros defendemos la sanidad pública, para nosotros es un conflicto, ¿vale? Pero bueno, no se entienda como un conflicto en el que nos estamos pegando palos, sino precisamente creo que somos una organización que siempre practica el diálogo como manera de resolver los conflictos, ¿no? Y por tanto, a mí me gustaría que si es cierto que al final la semana que viene pues hay gobierno, pues que se empiece a gobernar, que se empiece a negociar, que se pongan encima de la mesa los acuerdos a los que se ha llegado con las diferentes fuerzas políticas, y que llegue un proceso de normalización en el que el Partido Popular tenga la posibilidad de gobernar con los partidos nacionalistas, porque probablemente consigamos la normalización de Junts, que probablemente Puigdemont tenga sus propios problemas internos, porque no nos olvidemos, la gente de Junts en una parte importante son la misma gente que estaba en Convergencia y Unión,
Y por tanto no han cambiado esas personas siguen siendo las mismas y efectivamente el conflicto es el que los radicalizó. Y por tanto probablemente si vamos normalizando esa situación, pues probablemente el Partido Popular a lo mejor en un momento dado, dentro de unos años, no tenga la posibilidad de volver a la senda a la que estuvo con Rajoy, volver a decir Aitor, te presto mi tractor y este tipo de cosas, porque en cierto modo con los nacionalistas catalanes y vascos de la derecha pues tienen ideológicamente muchos puntos en común. Eso es lo que me gustaría. Estoy pecando de buenismo, espero que no, y espero que dentro de unos años podamos ver esas posibilidades, ¿no? Rafael, brevemente, para no enfocar. Vamos a ver. El tema del independentismo en Cataluña es que estaba cayendo y está cayendo. Nunca, y los resultados de los electorales han sido así. Tanto ERC como Junts han tenido unos resultados electorales muy malos, porque la presión independentista estaba cayendo. El relato independentista se estaba diluyendo. El que haya podido tener la oportunidad de ir a Barcelona, una ciudad preciosa, hace poco, yo no veía ese aparataje social que había antes. Por lo tanto, eso que afectaba a la gente, no es un problema de la gente, era un problema del señor Puigdemont. El independentismo tiene mucho de cuestión económica y de negocio económico también para esos partidos. Sería cuestión de hablarlo más detenidamente. En eso estamos de acuerdo. Más detenidamente. Eso es no tanto de... Lo que le importa a la gente son otras cosas, con lo cual no había que pactar la amnistía porque es un problema que le afecta a la gente y la gente no puede andar por la calle porque no hay amnistía, ¿no? Es un problema particular de unas personas, ¿vale? Por lo tanto, enfocado. Por eso vamos a lo de la malversación. Vamos a ver si la señora Borràs no es indultada o amnistiada después de haber sido condenada en firme por malversar y prevaricar. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Nosotros hemos dicho que no. Vamos a verlo. Vamos a verlo porque todos los que se cuenta por ahí de los tiras y aflojas van por ahí. Y termino. No es que no estuviera en el programa de amnistía. No creo que en el programa del PSOE, del PP o de Sumar estuviera una respuesta inmediata ante el impacto de asteroides, ¿no? Porque hay cosas que no se contemplan en los programas electorales. El problema es que... En nuestro caso sí, la amnistía sí. El problema es que el PSOE se había manifestado radicalmente en contra de ella. Por eso se piden las elecciones. Porque no es que no estuviera en el programa, sino que el presidente del gobierno en funciones, breves días antes, había dicho que no, y sus ministros habían dicho que era imposible y se habían escandalizado. Ese cambio de opinión, entonces, ¿a qué viene? ¿A la convivencia? No, a la conveniencia del señor Sánchez. Y únicamente la cuestión de los tributos y tal. No hemos hablado aquí, ha escondido la pelota muy bien el señor Villalobos. ¿Qué dice el PSOE andaluz de todo esto? De los 15.000 millones de la condonación de la deuda. También va a pedir para Andalucía lo mismo, como ha dicho el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha dicho sobre la cuestión de la amnistía o de la cesión de los tributos o este tipo de pactos. ¿Qué va a hacer? ¿Va a defender a los andaluces o se va a quedar, como ya viene haciendo hace unos años, fuera de la defensa? Porque yo no sé, decía Juan Espada que se sienta. No sabemos dónde se va a sentar el señor Espada próximamente, pero ya lo veremos. Pero sí es cierto que el PSOE andaluz tendría que darle muchas explicaciones a los andaluces en breve fecha. Se las daremos. Bueno, señores, nos quedamos sin tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Rafael. Gracias. Y también muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan desde casa cada viernes. Recuerden que pueden participar en este debate también en Twitter a través del hashtag El Catalejo. Nosotros nos vemos la semana que viene, el próximo viernes. Esperemos que ya sobre la mesa sí que podremos estar hablando de una investidura real de Pedro Sánchez, del candidato del Partido Socialista. Hasta entonces, que pasen muy buena semana y buenas noches.